Qué placer que esté en nuestra sintonía. Es viernes 7 de junio, el último día de la semana. Nosotros es momento de iniciar con la entrevista informativa en La Jugada. Vamos a conversar este día sobre los desafíos de la inclusión que debe de tener las personas con discapacidad en nuestro país, cómo está la situación y, por supuesto, las garantías y la defensa de los derechos que son fundamentales. Para ello nos acompaña José Ábalos y también Melissa Cantor. José es coordinador técnico de la Asociación Los Angelitos, a quien quiero darle la bienvenida. Bueno, gracias por tenerlos acá y por compartir con ustedes un tema muy importante para nuestra sociedad. Y Melissa Cantor, bienvenida en La Jugada. Muchas gracias, Johnny, por la invitación. ¿Cuán importante es que se garantice en este nuevo contexto político, Melissa, los derechos de las personas con discapacidad en el país y que, por supuesto, hay que darle cumplimiento, hay que formar a la población también para que conozca sobre los derechos fundamentales de las personas con discapacidad? Johnny, buena pregunta. Quiero comenzar mencionándote un artículo muy importante que está en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el articulado 8, que es sobre la toma de conciencia. Es donde está invitando al Estado, a los estados, a que tomen conciencia, que entiendan que las personas con discapacidad somos personas sujetas de derecho. Hasta que el Estado entienda que nosotros, como personas con discapacidad, tenemos derecho a la educación inclusiva, a la salud, al trabajo, entonces va a poder crear los mecanismos para cumplir estos derechos. Te puedo mencionar con la asignación de presupuestos específicos para desarrollar estos programas y derechos para las personas con discapacidad. Entonces la toma de conciencia es algo muy importante que debe de implementar el nuevo gobierno y la sociedad en general. ¿Cuán importante es, don Jesús, que se pueda incidir también en políticas públicas en beneficio de proteger y también de generar esas garantías a los derechos de las personas con discapacidad en el país? Bueno, es muy importante, ¿verdad? Porque la legalidad, digamos, de nuestro país está caracterizada por las leyes, ¿verdad? Entonces, tanto la elaboración de leyes adecuadas de acuerdo a los parámetros internacionales, como también el cumplimiento de esas leyes, ¿verdad? O sea, muchas veces hemos tenido el problema que está la ley y no se cumple. A veces hemos tenido el problema que no se legisla adecuadamente, ¿verdad? Entonces, y no equiparamos nuestro país a las condiciones de otros lugares. A veces copiamos cosas que son negativas y no copiamos las cosas que son positivas para nuestro país. En ese sentido, nosotros estamos impulsando pues que se reformule la ley salvadoreña de acuerdo a los parámetros de la Convención de Naciones Unidas. Melissa, ¿cómo está también esa incorporación a la vida económica del país, esa apertura de oportunidades que se le debe de brindar a las personas con discapacidad para que también puedan, por ejemplo, emprender su negocio, para que puedan volverse personas productivas en el país? Sí, de hecho es uno de los temas que nosotros como organizaciones de personas con discapacidad estamos peleando para que se cumpla el derecho de las personas con discapacidad a tener oportunidades de trabajo y empleo, como lo dice el artículo 27 de la Convención. El Estado debe de proporcionarnos la oportunidad de tener un trabajo, ya sea construyendo lugares accesibles, porque de hecho si en una empresa no hay rampas para que una persona en silla de ruedas pueda acceder a su trabajo, entonces es una barrera que no está permitiendo que se desarrolle. Y que debe de irse erradicando. Exacto, crear adaptaciones, por ejemplo, un mouse especializado, digamos en el caso de las computadoras, para una persona con discapacidad, digamos, de parálisis. Incluso debe de pensar el Estado que las personas con discapacidad pueden potencializar la economía del país y no verlo como que no aportan al Estado. Entonces sí, por esa línea tiene que ir. ¿Cómo está la situación, don Jesús, en el país en este momento, por ejemplo, con el tema de la infraestructura? ¿Qué tan accesible es la infraestructura para que las personas con discapacidad puedan tener esa libre movilidad en las diferentes dependencias de Estado y también en instituciones privadas? Bueno, en eso estamos todavía bastante deficientes. Se ha avanzado un poquito, pero la verdad es que la valoración que debemos hacer es
cómo se cumple el derecho de una persona, digamos, normal o una persona que no tiene discapacidad y cómo se maneja la persona que tiene discapacidad. Tiene que ser igual, tiene que accesar al trabajo igual, tiene que accesar a la rehabilitación de la misma manera. Entonces, si vemos ese parámetro, estamos todavía lejos de alcanzar esa paridad que se necesita, esa equidad que andamos buscando como asociaciones, y en ese sentido pues hacemos un llamado a la sociedad en general a que tratemos de uniformar los derechos, porque son derechos, igual tiene una persona que la otra, ¿verdad? Claro. Entonces el llamado es a que trabajemos intensamente, porque sí hay una barrera demasiado grande, ¿verdad? Porque yo hasta unos años decía, las personas con discapacidad como que no existimos. Pero de repente ha ido mejorando esa situación, ya muchos hemos salido, ya se ve a las personas, digamos, más en la sociedad, pero aún hace falta mucho, y fundamentalmente una de las grandes barreras es el transporte, ¿verdad? O sea, aún no es accesible para todas las personas. Entonces la persona no puede estudiar, no puede movilizarse para trabajar, entonces eso limita mucho las posibilidades de aporte a la sociedad. Ante estas dificultades que aún pueden estarse realizando en el país, que no garantiza a las personas, los derechos de las personas con discapacidad, ¿cuál es el trabajo que realizan ustedes como Asociación Angelitos? Hay que poner en contexto también a la población cuál es el trabajo, a qué se dedica esta asociación, que es muy importante. Bueno, la asociación nace hace 15 años, ¿verdad? Es una asociación de padres en representación de los niños con discapacidad. Ese es el papel, y la lucha es, digamos, está basada en los derechos de las personas, ¿verdad? Nosotros estamos promoviendo, por un lado, acciones que rehabilitan y habilitan a las personas con discapacidad, para que el Estado vea que es posible ayudarles en la habilitación, ¿verdad? Pero sobre todo nosotros estamos en un proceso de incidencia para quitar las barreras, porque lo que más daña a las personas con discapacidad no es su propia condición, son las barreras que tienen, digamos, al entorno. Claro. Las barreras ante la familia a veces, las barreras ante la comunidad, las barreras en la sociedad en general. En ese sentido, llamamos a la sociedad en general que nos apoye, ¿verdad? Llamamos a las autoridades que nos apoyen en esta tarea, que es tarea de todos y todas. O sea, la sociedad va a ser beneficiada en la medida que tengamos una sociedad más inclusiva. Claro. Porque es importante también, Melissa, que la población se forme, que conozca los derechos de las personas con discapacidad, y cuán importante es que también en las escuelas, no sé si ustedes también tienen alguna articulación con el Ministerio de Educación y las escuelas para llegar a los centros escolares donde están los chicos y también ir formando a nuestros estudiantes. Bueno, es importante que las personas con discapacidad conozcamos nuestros derechos, porque conociendo nuestros derechos vamos a poder pelear porque se nos cumpla, tener una vida digna. Bueno, sí, nosotros estamos trabajando en 4 departamentos del país, Chalatenango, San Vicente, Cabañas y Usulután. Entonces tenemos pequeñas directivas dentro de estos departamentos que dan capacitaciones, digamos, en las escuelas de sensibilización a maestros, por decirlo así, ¿verdad? Con respecto al tema de derechos de personas con discapacidad, la importancia de la educación inclusiva, que los niños puedan tener acceso a material, para que puedan aprender, para que su aprendizaje sea óptimo. Por ejemplo, digamos, un chico que tenga discapacidad, que sea sordo, poder tener acceso a la educación, ¿verdad? Que tenga un intérprete de lengua de señas, puede ser impulsar el método Braille en las escuelas.
Entonces, por ahí va encaminado también él. ¿Cuáles son esas exigencias? Bueno, estamos en un contexto de un nuevo gobierno y también han habido despidos pues en las diferentes dependencias, específicamente en la de Inclusión Social, la Secretaría de Inclusión Social que ha sido disuelta. Hay una nota que también nos pondrá en contexto de cómo está esta situación de los empleados actualmente y luego analizamos cuáles son esas vulneraciones a sus derechos. Vamos a la nota. Los empleados de la Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia de la República denunciaron la vulneración a sus derechos laborales tras la disolución de esta institución por parte del nuevo gobierno y desmintieron el discurso del presidente Nayib Bukele, quien aseguró que serían reubicados en otros ministerios. Sin embargo, el 100% de los trabajadores recibió una notificación de cesación laboral. El día martes vinieron por la tarde las representantes de Recursos Humanos de Casa Presidencial y nos informaron que traían las notificaciones a cada una y a cada uno, donde dice claramente que cesan nuestras funciones. Ya todas debidamente asesoradas e informadas y empoderadas, como estamos de nuestros derechos laborales, no quisimos firmar ni aceptar esa notificación que nos traen porque somos conscientes que se está violentando todo el debido proceso que la ley ya establece. Y nos estamos haciendo presentes todos los días a nuestro lugar de trabajo para que no nos vayan a acusar de abandono de nuestras labores. Pero aquí este es el pronunciamiento de trabajadores, como ya en el comunicado se decía, 120 trabajadores, y tras nosotros está una familia. Y dentro de estos trabajadores hay personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes. ¿Qué opinan, bueno, Melissa y también don Jesús, sobre esta pues, situación que están viviendo los empleados de la Secretaría de Inclusión Social, en este caso específico, empleados con discapacidad? Bueno, nosotros rechazamos rotundamente este tipo de hechos porque ya de por sí no hay cumplimiento a la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad, que dice textualmente que uno por cada 25 empleados debe ser una persona con discapacidad. No se cumple ese derecho y resulta que ahora los poquitos que han logrado entrar los van a despedir. O sea, yo creo que nosotros como organizaciones rechazamos totalmente ese tipo de actitudes y esperamos pues que rectifiquen, ¿verdad? Por el bien del país. O sea, aquí no se trata de que una persona ahora, no, se trata de que ha habido una cultura de, digamos, desconocer los derechos que las personas tienen. Y también como Asociación Los Angelitos rechazamos cualquier despido. Claro. Sea, digamos, por las causas que sean, yo creo que se debe hacer un debido proceso. Si un empleado, digamos, ha sido, digamos, contratado, hay un proceso también legal para despedirlo si no cumple con sus funciones, pero no puede ser porque es una persona familia de, porque es una persona que no coincide con mi idea, mi ideología. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que se debe respetar el debido proceso y se debe respetar el derecho laboral a todos los empleados en general. Por igual. Y en especial, digamos, en este caso, por ser una asociación Los Angelitos que defiende y promueve los derechos de las personas con discapacidad, con mucha más razón rechazamos porque están amparados por la Convención, están amparados por la ley y exigimos al nuevo gobierno de que se tomen medidas para reinstalar a estos compañeros. Claro. Vamos a ir, Melissa, don Jesús, a nuestra primera pausa. Ya regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar en nuestra sintonía. Está don Jesús y Melissa Cantor, ambos de la Asociación Los Angelitos. Con ellos estamos conversando sobre los desafíos para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en nuestro país. Y hay políticas públicas que hay que promover para que se garanticen estos derechos de las personas con discapacidad. Quiero preguntarle, Melissa, de cómo está la situación, por ejemplo, de la aprobación de una ley de inclusión, una ley que permita esa garantía de parte del Estado y que garantice también, obviamente, el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, comentarte que
El anteproyecto de ley de inclusión se introdujo a la Asamblea Legislativa hace 4 años. Desde hace 4 años las organizaciones de personas con discapacidad hemos estado trabajando porque se agilice la revisión, análisis y aprobación de esta ley que va a beneficiar a las personas con discapacidad. En este sentido, gracias a las acciones de incidencia que como organizaciones hemos estado realizando durante todos estos años, hemos logrado que la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad empiecen a revisar esta ley de inclusión, ¿verdad? Entonces se ha tenido avances en el estudio de estos articulados y ya van, creo que como 76 artículos que han sido aprobados, ¿verdad? Pero la lucha continúa y nosotros como organizaciones estamos peleando porque se agilice este proceso. En este momento, Jesús, ¿cuáles son las actuales políticas de inclusión con las que cuenta el país? Esas políticas que son necesarias para aperturar esas garantías para las personas con discapacidad. Bueno, yo reconozco que han habido algunos avances, digamos, en ese sentido. Por ejemplo, se reformuló el decreto 80, que es un decreto ejecutivo en favor de la creación del CONAIPD de una manera más inclusivo con las organizaciones de personas con discapacidad. Eso ha garantizado un poco, digamos, un mejor ejercicio de la función pública al respecto. Se creó la política de atención a las personas con discapacidad que ya está vigente en el país y que de alguna manera ha tenido para nosotros como personas con discapacidad poco avance. Esperamos, digamos, que el nuevo gobierno pues implemente mucho más esta política o que la refuerce, ¿verdad? También contamos con la ley de equiparación de oportunidades. Todos estos reglamentos, digamos, y leyes que existen, que le he mencionado, tienen que adecuarse, digamos, ahora a la Convención de Naciones Unidas. Entonces, en el caso de la ley de equiparación, pues se está, digamos, dejando sin efecto y se está buscando pues que se apruebe la ley de inclusión, que sería el marco legal regulatorio para mejorar las condiciones del sector. ¿Qué es lo que hay que reforzar, Melissa, y que es importante y urgente que se retome también ese debate en la Asamblea Legislativa para que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad? Bueno, te podría mencionar la asignación de presupuestos específicos para el desarrollo de programas que beneficien a las personas con discapacidad. Entonces, nosotros en la ley de inclusión exigimos el 5% de estos presupuestos específicos de las instituciones, incluyendo a las alcaldías, ¿verdad? Claro. Para que vaya destinado a estos programas. Entonces, ahorita es nuestro debate. Esperamos que tomen conciencia y que vean que realmente el sector con discapacidad necesita estos fondos para poder desarrollar. ¿Cómo han avanzado, don Jesús, también los gobiernos locales? ¿Cuál es el compromiso, por ejemplo, de los consejos plurales del país en cuanto a trabajar y realizar también obviamente, apertura de oportunidades desde la zona muy local para las personas con discapacidad? Vi que han habido ciertos avances también a ese nivel. Queríamos hacer nada más el llamado a la sociedad en general y a las autoridades que muchas veces tenemos el problema que nos están viendo como enfermos. O sea, y hay una cultura en el país de ver a la persona con discapacidad como que es una enfermedad, y no es una enfermedad. Es una condición, digamos, que tenemos, pero somos iguales, tenemos los mismos derechos, tenemos muchas veces obligaciones. En ese sentido, muchos alcaldes lo hacen de manera por lástima, por cosas así, pero no, son derechos que estamos titulando y digamos como organizaciones estamos exigiendo esos derechos. O sea, para nosotros el hecho de que esté una normativa pero que no se le asigne recursos de nada nos sirve. Entonces estamos exigiendo de que la ley lleve sus recursos para que pueda ser desarrollada a nivel de todo el país, ¿verdad? Entonces los gobiernos locales sí tienen un papel muy importante en cuanto a que ellos están manejando los casos ahí en su territorio
Nosotros tenemos experiencias y quiero agradecerles acá por este medio a muchas alcaldías de Chalatenango, de Cuscatlán, de San Vicente, de Usulután, que ya nos están acompañando en estos esfuerzos. O sea que ya las alcaldías vienen jugando un papel. Lamentablemente los alcaldes nos dicen, mire, no podemos apoyarles mucho porque no hay un marco legal que nos ampare. Por eso es que estamos en lo de la ley y le exigimos a los diputados que aprueben la ley y que incluyan a las alcaldías, porque ya las alcaldías ya vienen tomando un papel protagónico porque son los que están viendo las problemáticas, por ejemplo, de accesibilidad que tienen nuestros compañeros y compañeras. Ven las problemáticas de falta de medicamentos muchas veces para sus tratamientos, ¿verdad? Claro. Porque algunos sí necesitan algunos tratamientos, están viendo también la falta, digamos, de el papel rehabilitador que debe de haber allá en la comunidad. Nosotros como asociaciones somos, digamos, garantes de esos derechos a partir de nuestra lucha, pero es el Estado el que asume la responsabilidad de tutelar pues esos derechos y el hecho de que esos derechos sean ejercidos de la manera más diversa posible y apegada a la comunidad donde ellos viven. Claro, vamos a irnos a nuestra segunda pausa, pero antes queremos darle lectura también a mensajes que están llegando a través de nuestra interacción en redes sociales. Dice José Martínez, el trabajo es un derecho inalienable para todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad. El Estado salvadoreño tiene la obligación de asegurar el empleo a las personas con discapacidad. Ya regresamos. Estamos de regreso, gracias por su sintonía. Está con nosotros don Jesús y Melissa, quienes son de la Asociación Los Angelitos. Hemos hablado con ellos sobre esos desafíos que se tienen en materia de inclusión para las personas con discapacidad y la protección de sus derechos. Quiero preguntarle, Melissa, como sociedad, ¿cuál es el papel que debemos de jugar nosotros para darle también una accesibilidad y también pronta cumplimiento a los derechos de las personas con discapacidad, eliminar cualquier tipo de barrera que puede evitar el cumplimiento y la participación de estas personas en diferentes espacios de la sociedad? Creo que te lo voy a resumir en una palabra con la que inicia al principio de la entrevista, que es la toma de conciencia. Cuando ya tengamos toma de conciencia de los derechos que las personas con discapacidad tenemos, entonces vamos a poder crear una sociedad más inclusiva. Vamos a poder trabajar por eliminar las barreras, en este caso, digamos, la accesibilidad, vamos a poder tener discriminación que se da mucho, entonces vamos a poder tener una sociedad más inclusiva y vamos a respetar los derechos de las personas con discapacidad. Claro, y eso es importante y pasa también por la formación y por ese reconocimiento de las personas. Ya lo decía don José, todos estamos propensos a sufrir algún tipo de discapacidad en algún momento de la vida. Pero es por la falta de interés o la falta de conocimiento acerca de la discapacidad. Incluso te puedo mencionar que hay personas que todavía usan términos peyorativos para dirigirse a una persona con discapacidad. Entonces, quizás comenzar por ahí, educarnos, ¿verdad? Acerca de este tema y leer más sobre estos derechos. Claro. El tiempo casi se nos termina, don Jesús, y quiero preguntarle, bueno, que reitere también esas exigencias que se hacen para que se garantice el derecho laboral obviamente al nuevo gobierno y también para que se haga ese llamado a la pronta aprobación de la ley de inclusión a los diputados y diputadas. Bueno, queremos aprovechar el espacio para reiterar ese llamado, en primer lugar a la sociedad que nos apoye, que vamos a ganar todos con estas leyes, con tener una nueva actitud, vamos a ganar todos. Y llamar pues al nuevo gobierno a que implemente mucho más estos programas y que trabajemos por una sociedad más inclusiva y más justa, ¿verdad? Porque es el beneficio de toda la sociedad. A la Asamblea Legislativa decirle pues que este es un esfuerzo que la sociedad en general lo va a disfrutar, que aprueben pronto esa ley y que le dejen pues dientes para poder
digamos, garantizar esos derechos de las personas con discapacidad. Y pues a mis compañeros que tienen una discapacidad, que asuman pues una actitud más, digamos, con dignidad en defender esos derechos. ¿Verdad? Cuentan con el apoyo de las asociaciones, ¿verdad? A los empleados que han sido pues cesados, que luchen por esos derechos y que cuentan con el apoyo de la sociedad en general. Claro. Melissa, rápidamente. Sí, quizás un llamado también a los medios de comunicación para que creen campañas de concienciación hacia las personas con discapacidad, sobre los derechos de las personas con discapacidad. Claro, ha estado Es un papel, Por y es un supuesto. papel bastante importante que los medios tienen, ¿verdad? Claro. En este cumplimiento. Agradecemos su participación, por haber venido a acompañarnos acá en la entrevista y por supuesto estamos comprometidos nosotros en generar esos espacios para que se visibilicen los derechos de las personas con discapacidad. Don José Ábalos y también Melissa Cantor, ambos de la Asociación Los Angelitos. Gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Mire, es momento de que nosotros llegamos al final de la entrevista. Descanse, buen fin de semana.